Era un día soleado en el parque, y Lucas, un niño de 8 años, corría felizmente entre los juegos mientras su abuela, Ana, lo observaba desde un banco. La risa del niño resonaba como música en el aire, y Ana, con su cabello canoso y una sonrisa cálida, recordaba su propia infancia. «Lucas, ven aquí», le decía, intentando enseñarle a cuidar de sí mismo mientras disfrutaban de su tiempo juntos. «Solo un minuto, abuela», respondía Lucas, deslizándose por el tobogán una y otra vez. Su abuela, aunque un poco preocupada por su energía inagotable, se sentía realizada al verlo tan feliz. En su corazón sabía que esos momentos eran preciosos. Había criado a Lucas desde que era un bebé, y cada risa del niño era un recordatorio de su propio propósito en la vida. Sin embargo, mientras Lucas jugaba, Ana sintió un leve dolor en sus piernas. A pesar de sus esfuerzos por ignorarlo, el dolor se intensificó. Decidió levantarse para estirarse un poco. Al hacerlo, tropezó con una piedra y cayó al suelo. El impacto resonó en el aire como un eco de su sufrimiento. Lucas, inmerso en su juego, no se dio cuenta de inmediato, pero cuando volvió la vista hacia su abuela, su corazón se detuvo. «¡Abuela!», gritó corriendo hacia ella. El mundo a su alrededor se desvaneció en un instante. Lucas vio a su abuela en el suelo, con una expresión de dolor que nunca había visto antes. «¿Qué te pasó?», preguntó, su voz temblando de miedo. Ana intentó sonreír para tranquilizarlo, pero el dolor era evidente en sus ojos. «Solo un pequeño tropiezo, cariño», respondió, pero Lucas sabía que no era así. El niño, sintiendo que el tiempo se detenía, miró a su alrededor en busca de ayuda. «¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!», gritó, su voz resonando en el parque. Al escuchar su clamor, algunos padres y niños se acercaron, pero nadie parecía saber qué hacer. Lucas se sintió impotente. Una sensación de desesperación lo invadió. Fue en ese momento que un grupo de motociclistas que había llegado al parque llamó su atención. Eran aproximadamente 30, con chaquetas de cuero y cascos brillantes. Lucas corrió hacia ellos, sus pequeños pies golpeando el suelo con urgencia. «Por favor, ayuden a mi abuela. Se cayó y no puede levantarse», decía entre sollozos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Los motociclistas, sorprendidos por la súplica del niño, se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre alto y robusto llamado Javier, se acercó. «¿Dónde está tu abuela, pequeño?», preguntó con una voz profunda pero suave. Lucas señaló hacia el banco donde Ana yacía. «Está allí, por favor, ayúdenla». Javier se agachó a la altura de Lucas, su mirada seria. «Vamos tú y yo. Te prometo que la ayudaremos». Con ese gesto comenzó a caminar hacia Ana, seguido de los demás motociclistas. La multitud se dispersó y la escena se llenó de murmullos. Nadie esperaba que un grupo de motociclistas hiciera algo así. Mientras se acercaban, Lucas sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Esta gente realmente ayudaría a su abuela? Cuando llegaron, Javier se arrodilló junto a Ana. «Hola, señora Ana, soy Javier. Vamos a ayudarte a levantarte. ¿Puede mover sus piernas?», preguntó con amabilidad. Ana, sintiendo la preocupación en su voz, asintió lentamente. Lucas observaba con el corazón en la mano. «¿Está bien, abuela?», preguntó ansioso. Ana sonrió débilmente, tratando de calmarlo. «Sí, cariño, estoy bien. Solo necesito un poco de ayuda». A medida que los motociclistas la levantaban con cuidado, Lucas sintió que su fe en la humanidad se renovaba. La dureza de las apariencias se desvanecía, y en su lugar surgían gestos de bondad. «Gracias, gracias», repetía Lucas, mientras la ayudaban a sentarse nuevamente en el banco. El grupo de motociclistas, al ver que Ana estaba bien, comenzó a reír y a compartir historias sobre cómo a veces también ellos necesitaban ayuda. En ese instante, Lucas comprendió que el valor no siempre se encontraba en la fuerza física, sino en la capacidad de tender una mano a los demás. Se dio cuenta de que incluso las almas más rudas pueden tener los corazones más bondadosos. Esa lección, aunque dolorosa, lo acompañaría por el resto de su vida. «Si están listos para irse, no olviden decir adiós», dijo Ana, sonriendo con gratitud. Los motociclistas asintieron, y antes de partir, Javier se agachó nuevamente al lado de Lucas. «Recuerda, pequeño, siempre es importante cuidar a quienes amamos». Lucas lo miró, sintiendo que ese día había aprendido algo valioso. «Lo haré», prometió, mientras el grupo se alejaba, dejando una estela de admiración y respeto en su camino. Si te ha gustado esta historia hasta ahora, deja tu like. Es fundamental para seguir compartiendo relatos que toquen el corazón. Lucas observaba a su abuela Ana desde lejos
mientras ella se sentaba en un banco del parque, disfrutando del cálido sol de la tarde. Él se sumergió en su mundo de imaginación, corriendo entre los árboles y jugando con otros niños. Sin embargo, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Lucas giró rápidamente la cabeza y vio a su abuela en el suelo, con una expresión de dolor en su rostro. El corazón de Lucas se detuvo por un momento. Corrió hacia ella. Sus pequeñas piernas se movían con desesperación. ¡Abuela! ¡Abuela!, gritó mientras se acercaba. Ana intentó sonreírle, pero la mueca de su cara delataba el sufrimiento que sentía. «Estoy bien, cariño. Solo me he caído», dijo ella, aunque su voz temblaba, pero Lucas no podía creerla. La angustia lo invadió. «No, no estás bien. Necesito ayuda». Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que su abuela no podía levantarse sola. La preocupación lo envolvió como una nube oscura. Miró alrededor buscando a alguien que pudiera ayudar. La escena en el parque parecía tranquila, pero para Lucas todo era caos. La risa de los otros niños se convirtió en un eco distante. Con determinación, decidió que debía actuar. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme!», gritó mientras corría hacia el estacionamiento cercano, donde había visto un grupo de motociclistas. Los motociclistas estaban reunidos, riendo y compartiendo anécdotas. Al ver a Lucas corriendo hacia ellos, notaron la angustia en su rostro. «¿Qué sucede, pequeño?», preguntó uno de ellos, con una voz profunda y tranquila. Lucas, con el pecho agitado, apenas logró articular palabras. «Mi abuela se cayó. Necesita ayuda». Su voz temblaba mientras el pánico se apoderaba de él. Los motociclistas intercambiaron miradas de preocupación. Sin dudarlo, uno de ellos, un hombre de gran estatura con una barba oscura, se acercó rápidamente. «No te preocupes, amigo. Vamos a ayudarte», dijo, mientras otros se unían a él. Lucas sintió un rayo de esperanza. La bondad de esos extraños lo envolvió como un abrigo cálido en medio de su miedo. «¿Dónde está tu abuela?», preguntó otro motociclista, mientras el grupo comenzaba a moverse hacia el parque. Lucas los guió con pasos apresurados, su pequeño corazón latiendo con fuerza. «Está cerca del banco, por allí», señaló con el dedo. Cuando llegaron, Ana seguía en el suelo, pero ahora había un grupo de personas a su alrededor. «¿Qué pasó, señora?», preguntó una mujer del grupo. Ana, entre la confusión y el dolor, intentó explicar, pero sus palabras eran apenas un susurro. «Me caí. Creo que me lastimé el tobillo». El hombre de la barba se agachó junto a Ana, evaluando su estado. «No te preocupes. Te vamos a ayudar», dijo con suavidad. Con cuidado levantó a Ana mientras Lucas observaba con ojos llenos de admiración. Nunca había visto a personas tan grandes y fuertes actuar con tanta delicadeza. Mientras la levantaban, Ana sonrió débilmente. «Gracias, jóvenes. Eres un valiente, Lucas», le dijo, mirándolo con ternura. El pequeño sonrió entre lágrimas, sintiendo un orgullo inesperado. Había hecho lo correcto al buscar ayuda. Los motociclistas llevaron a Ana a un lugar seguro, donde pudieron ayudarla a sentarse. Uno de ellos sacó un botiquín de primeros auxilios. «Vamos a ponerle un poco de hielo y a asegurarnos de que estés bien», dijo, actuando con cuidado y consideración. Lucas se sintió aliviado al ver que su abuela estaba recibiendo atención. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que a pesar de su miedo y dolor, había personas dispuestas a ayudar, sin importar cuán diferentes pudieran ser. La bondad humana podía surgir en los lugares más inesperados, y aunque su abuela todavía estaba herida, él sabía que no estaban solos. Las risas de los motociclistas resonaban en el aire mientras ayudaban a Ana. Lucas sintió una conexión especial con ellos. «¿Puedo ayudar?», preguntó tímidamente, deseando hacer algo más. «Claro, amigo. Puedes traernos agua», respondió el hombre de la barba. Con esa simple tarea, Lucas se sintió parte de algo más grande, como si su pequeño acto de valentía hubiera creado un lazo entre ellos. Mientras corría hacia la fuente de agua, un pensamiento cruzó su mente. Había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, la comunidad y la bondad podían brillar. Y aunque su abuela había caído, él había encontrado una familia inesperada en aquellos motociclistas que se detuvieron para ayudar. Lucas, con el corazón acelerado, corrió hacia el grupo de motociclistas que había aparcado en el estacionamiento. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. «Por favor, ayúdenme. Mi abuela se cayó y nadie la ayuda». Su voz, aunque temblorosa, resonaba con la certeza de que en ese grupo de desconocidos podría encontrar la ayuda que necesitaba. Los motociclistas,
Un grupo diverso miraron a Lucas con sorpresa. Algunos llevaban chaquetas de cuero desgastadas, otros cascos brillantes, pero todos compartían una misma expresión de preocupación. Uno de ellos, un hombre robusto con una barba oscura, se acercó al niño. «Tranquilo, pequeño, cuéntanos qué pasó», dijo, su voz profunda y calmada. Lucas, con la respiración entrecortada, explicó rápidamente que había estado jugando en el parque cuando vio a su abuela caer. «No puede levantarse. Está sola y asustada», añadió, sintiendo que cada palabra era un grito de auxilio. El grupo de motociclistas se miró entre sí, y en ese instante, una conexión palpable se formó entre ellos. El hombre de la barba oscura asintió, y antes de que Lucas se diera cuenta, ya había 3 motociclistas dirigiéndose rápidamente hacia el parque. «Vamos, no hay tiempo que perder», dijo. Lucas sintió un atisbo de esperanza. Mientras los motociclistas se alejaban, otros comenzaron a buscar sus teléfonos para llamar a una ambulancia y comprobar si había más ayuda disponible. Un par de minutos después, Lucas se quedó con un grupo de motociclistas que se quedaron en el estacionamiento. Una mujer, de cabello corto y lleno de tatuajes, se arrodilló a su lado. «¿Cómo se llama tu abuela?», preguntó suavemente. «Se llama Rosa», respondió Lucas, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, pero la bondad en la mirada de la mujer lo mantenía anclado. «Lucas, escucha», dijo ella con firmeza. «Estamos aquí para ayudar. No estás solo. Vamos a sacar a tu abuela de allí». Sus palabras le dieron fuerza. En un entorno que inicialmente parecía intimidante, Lucas comenzaba a entender que la humanidad podía manifestarse de las maneras más inesperadas. Mientras tanto, los motociclistas llegaron al parque. Allí encontraron a Rosa sentada en el suelo, con una expresión de confusión y dolor. Uno de ellos, un hombre alto con una chaqueta verde, se agachó a su lado. «Señora, estamos aquí para ayudarla. ¿Puede intentar levantarse?», preguntó con suavidad. Rosa, al ver la amabilidad en sus ojos, asintió lentamente. Mientras la ayudaban, los otros motociclistas se aseguraron de que Lucas estuviera bien. La mujer de cabello corto le dio una botella de agua. «Es importante que te mantengas hidratado, Lucas», dijo. «Tu abuela necesita que estés fuerte». Lucas, sintiendo un calor en su pecho, agradeció a la mujer con un movimiento de cabeza. Rosa, con la ayuda de los motociclistas, logró levantarse. «Gracias, gracias», repetía, sus ojos llenos de gratitud. Uno de los motociclistas se presentó. «Soy Javier, y estos son mis amigos. No se preocupe, todo estará bien». Rosa sonrió débilmente, sintiendo que la bondad de estos extraños la envolvía como un abrazo cálido. Mientras tanto, Lucas observaba la escena. La conexión entre su abuela y los motociclistas era inesperada. Se dio cuenta de que, a pesar de las apariencias, todos compartían algo en común: la capacidad de ayudar. «¿Puedo ayudar también?», preguntó Lucas, sintiéndose más valiente. Todos se rieron suavemente y Javier le dijo: «Claro, pequeño, tu ayuda es más valiosa de lo que crees». El ambiente en el parque cambió, la tensión se disipó y la humanidad brilló con fuerza. Al ver a su abuela de pie, Lucas sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Gracias por ayudar a mi abuela», dijo, mirando a los motociclistas con sinceridad. «No sé qué haría sin ustedes». La mujer de cabello corto sonrió. «A veces, los actos más pequeños de bondad pueden hacer una gran diferencia». Lucas asintió, asimilando la lección que estaba aprendiendo ese día. La vida a menudo presenta desafíos, pero también ofrece oportunidades para conectarse con los demás, incluso en los momentos más difíciles. Si esta historia te ha tocado, no dudes en dejar tu like. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Lucas observaba a los motociclistas mientras su corazón latía con fuerza. Había sentido la conexión instantánea con cada uno de ellos. Eran hombres y mujeres de apariencia ruda, pero en sus ojos brillaba una chispa de compasión. Cuando el primero de ellos se acercó, Lucas sintió que su abuela no estaba sola, que había esperanza. «¿Qué pasó, pequeño?», preguntó un motociclista de barba espesa, agachándose para estar a la altura de Lucas. Con lágrimas en los ojos, Lucas explicó la situación. Su voz temblaba, pero cada palabra estaba cargada de urgencia. Los motociclistas intercambiaron miradas y en un instante una decisión fue tomada. Sin dudarlo, se organizaron. Uno de ellos, con una chaqueta de cuero negra, se ofreció a llamar a una ambulancia, mientras otros se dirigieron rápidamente hacia donde estaba la abuela, tendida en el suelo. «Vamos, todos juntos», gritó una mujer con cabello largo y despeinado.
que parecía ser la líder del grupo. Su voz era firme pero llena de calidez. Lucas se sintió aliviado. Aquella mujer que parecía tan feroz se había convertido en un faro de esperanza. Mientras los motociclistas rodeaban a su abuela, Lucas no podía evitar sentir un destello de gratitud. La escena era un contraste entre la dureza del mundo exterior y la suavidad de la compasión humana. Poco a poco, la ambulancia llegó. Los médicos, sorprendidos por la cantidad de motociclistas que rodeaban a la abuela, se pusieron a trabajar rápidamente. Lucas observó cómo su abuela, que antes estaba tan vulnerable, ahora recibía atención y cuidado. La comunidad se unía, y cada uno de los motociclistas representaba un hilo de conexión que tejía un manto de seguridad alrededor de ella. Mientras tanto, en medio del ajetreo, un pequeño gato negro apareció de la nada. Lucas lo vio tambalearse, claramente herido. Su pequeño corazón se rompió al verlo en aquel estado. Sin pensar, se agachó y se acercó al gato, olvidando momentáneamente la situación de su abuela. «¡Mira, un gato!», exclamó, con una mezcla de sorpresa y tristeza. Unos motociclistas, al notar su preocupación, se acercaron. La mujer de cabello largo fue la primera en reaccionar. «Pobre criatura, necesitamos ayudarlo», dijo mientras se agachaba junto a Lucas. El grupo, ahora más unido que nunca, se dispuso a ayudar al pequeño felino. Un hombre que llevaba un casco brillante sacó un pequeño botiquín de su mochila. Con manos delicadas, comenzaron a curar al gato, mientras Lucas observaba con admiración. Era un acto de bondad que resonaba profundamente en él. Al ver cómo los motociclistas se unían para ayudar al gato, Lucas comprendió algo importante. No solo la vida de su abuela había sido tocada por la compasión de extraños, sino que también había un poder en los pequeños actos de bondad. Con cada movimiento, cada gesto, estaban cambiando el mundo de alguien, aunque fuera por un instante. Lucas se unió a ellos con manos temblorosas pero decidido. Con cuidado, acarició al pequeño gato, mientras una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. La tristeza y el miedo que había sentido minutos antes se desvanecieron, reemplazados por una calidez en su corazón. «Gracias por ayudar», dijo Lucas, mirando a los motociclistas. Sus palabras eran simples pero estaban llenas de sinceridad. En aquel momento, uno de los motociclistas, el de la chaqueta negra, le sonrió y le respondió: «La vida a veces nos presenta desafíos, pero siempre hay una oportunidad para ayudar. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad». Lucas asintió, sintiendo que había aprendido una lección valiosa. La conexión entre extraños era poderosa, y a veces solo necesitabas un momento de vulnerabilidad para ver la grandeza en los demás. En ese instante, comprendió que, aunque su vida había estado marcada por el miedo y la incertidumbre, también había espacio para la esperanza y la generosidad. Cuando la ambulancia se llevó a su abuela, Lucas se sintió en paz. Sabía que ella estaría bien. En su corazón llevaba consigo la memoria de aquellos motociclistas, quienes no solo habían auxiliado a su abuela, sino también a un pequeño gato que necesitaba amor. Lucas sonrió, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la bondad podía brillar intensamente. Y mientras se alejaba con los motociclistas a su lado, entendió que esta experiencia cambiaría su vida para siempre. En su mente, una promesa se formó: siempre ayudaría a quienes lo necesitaran, así como aquellos extraños lo habían hecho por él. Lucas se encontraba en el parque, rodeado de un grupo de motociclistas que habían decidido ayudarlo. La escena era un contraste vibrante, la energía de los motores rugiendo y el suave maullido de un gato herido que yacía en los brazos del niño. Lucas acariciaba al pequeño felino, recordando cómo un simple acto de bondad había cambiado su vida para siempre. La imagen de su abuela en el suelo, rodeada por extraños que se habían convertido en amigos momentáneos, aún estaba fresca en su mente. Mientras el grupo discutía sobre cómo cuidar del gato, Lucas no pudo evitar pensar en lo que había aprendido. La vida no solo se trataba de uno mismo, cada acto de bondad podía tener un impacto profundo en los demás. Esa lección resonaba en su interior como un eco, recordándole el valor de la comunidad. ¿Alguien tiene un vendaje?, preguntó uno de los motociclistas. Lucas, sintiéndose parte de algo más grande, se levantó de inmediato, buscando en las mochilas y en los bolsos de los demás. «Yo tengo una camisa vieja», dijo una mujer con un chaleco de cuero. «¿Podemos usarla?». La mujer desató su prenda con cuidado y comenzó a rasgarla en tiras. Lucas, con su corazón palpitante, observaba cada movimiento. El gato, al que habían decidido llamar Miau,
parecía más tranquilo en los brazos de Lucas. Esa conexión, aunque simple, lo llenaba de un sentido de propósito. Mientras los motociclistas se organizaban para llevar al gato al veterinario, Lucas recordó la angustia de su abuela cuando se cayó, el miedo que había sentido al pensar que nadie vendría a ayudarla, y cómo esos extraños se convirtieron en su salvación. A veces, las personas más inesperadas pueden ser las más amables, murmuró para sí mismo, dándose cuenta de que había un ciclo de bondad en marcha. No muy lejos, una familia observaba la escena. Una niña pequeña, que había estado sentada en el banco, se acercó lentamente. ¿Puedo ayudar?, preguntó con una voz suave y tímida. Lucas sonrió. Claro que sí. ¿Puedes ayudarme a sostener a Miau? La niña se acercó. Sus ojos brillaban de emoción. Juntos, sostuvieron al gato mientras los motociclistas discutían el mejor camino hacia el veterinario. En ese momento, Lucas sintió una conexión genuina. La niña, con su espíritu inocente, era un recordatorio de que la bondad no tenía edad. ¿Sabes? A veces las cosas más pequeñas pueden hacer una gran diferencia, le dijo Lucas, como ayudar a un gato herido o a una abuela que se cae. Ella asintió con seriedad, comprendiendo que cada pequeño gesto contaba. El grupo se preparaba para partir. Antes de montarse en sus motos, uno de los motociclistas se acercó a Lucas. Nunca subestimes el poder de la bondad, pequeño amigo. Hoy tú has sido el héroe, le dijo, dándole una palmada en el hombro. Las palabras resonaron en el corazón de Lucas. Se dio cuenta de que a veces ser un héroe no significaba hacer grandes cosas, sino simplemente estar presente y ayudar a quien lo necesita. Mientras el grupo de motociclistas se alejaba, Lucas se sintió diferente. Aquel niño que había corrido llorando por su abuela ahora había crecido un poco más. Había comprendido que la vida se trataba de conectar con los demás, de tender una mano en los momentos difíciles y de ser el cambio que uno desea ver en el mundo. Gracias, susurró al aire, como si esas palabras pudieran llegar a todos aquellos que lo habían ayudado. Más tarde, al regresar a casa, Lucas miró hacia el cielo. Las nubes se desvanecían, dejando pasar la luz del sol. Se prometió a sí mismo que nunca olvidaría lo que había aprendido. La bondad tiene un poder inmenso. «Miau, vamos a casa», exclamó con una risa alegre. El gato, ahora un poco más fuerte, maulló suavemente, como si comprendiera que había encontrado un hogar en el corazón de un niño. Al llegar a su casa, Lucas sintió una mezcla de emoción y gratitud. La vida estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades para hacer el bien. Se sentó en el sofá con Miau en su regazo, acariciándolo con ternura. En ese momento, comprendió que cada ser vivo, por pequeño que fuera, merecía amor y cuidado. Siempre hay una razón para ayudar, pensó, mientras Miau se acomodaba, ronroneando suavemente. Lucas se adentró en su hogar con una nueva perspectiva. La vida estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades para hacer el bien. A medida que cerraba la puerta, una sensación de esperanza lo envolvió. Había aprendido que la bondad no solo cambia a quienes la reciben, sino también a quienes la ofrecen. Hoy fue un gran día, reflexionó, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito, ser un faro de luz en la vida de los demás.